Abra su Biblia en Proverbios capítulo 3, el verso 1 vamos a leer hasta el verso 6. Hermanos, todos sean bienvenidos, los que nos visitan, bienvenidos. Qué bueno que están en la casa de Dios, todos los que están aquí, que nos visitan. ¿Cómo les decimos, iglesia? Bienvenidos. Bienvenidos, qué bueno que están en la casa de Dios. Encontraron, hermanos, Proverbios capítulo 3. El capítulo 3, el verso 1 hasta el verso 8, dice así de esta manera: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio también para tus huesos. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en tu presencia. Dios, te pido que bendigas a cada una de las familias, Señor, que está en este lugar, desde el más grande, Señor, hasta el más pequeño. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno y que nos des de tu espíritu en esta mañana, Señor, para comprender y entender tu palabra, así como tú quieres que nosotros la entendamos. Dios, declaramos los corazones, las mentes libres, Señor. Declaramos este lugar santo por el poder de tu palabra, Dios. Y mira, Señor, reconocemos que tú estás sobre todas las cosas, que tú eres el que gobiernas, que tú eres el que tienes el control, Señor, de las cosas, que en tus manos está la vida y está, Señor, la salud, que en tus manos, Señor, están los tiempos también. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome ahí donde está, tome su asiento y mire, salude a los que están a su derecha, salude a los que están a su izquierda, dígale: qué bueno que te veo en la iglesia. Dígale: qué bueno que te veo en la casa de Dios. Amén, hermanos. A veces nos vemos en la tienda, nos vemos por ahí, pero mire qué bueno que nos vemos en la casa de Dios. Amén, hermanos. ¿Sabe que Dios quiere, hermanos, Dios quiere que usted y yo, hermanos, conozcamos, hermano, a Dios a través de su palabra? Amén. ¿Dónde podemos conocer a Dios? Podemos conocer a Dios, hermanos, a través de su palabra. Su palabra, hermano, que es esta. Usted aquí en la mano, hermanos, usted tiene el canon bíblico. Esta palabra, hermano, en la Biblia se ha escrito entre alrededor de 1500 y 2000 años, hermanos, que esta es la palabra de Dios, hermanos, y que también en todos esos años, hermanos, han sido alrededor de 35 o 40 escritores, todos en diferentes tiempos. Algunos eran ricos, algunos eran pobres, de los que escribieron la Biblia. Algunos, hermanos, eran libres, algunos, hermanos, eran esclavos. Algunos tenían, hermanos, autonomía y tenían libertad. Algunos, hermanos, estaban viviendo en opresión. Algunos, hermanos, vivían en completa paz. Algunos vivían, hermanos, todo el tiempo en persecución. Algunos de estos escritores, hermanos, eran gobernantes, como en el caso de Salomón, que escribió, en el caso de David, que escribió, que era un rey, que era un gobernante, pero todos ellos, hermano,
todos ellos en un día, hermano, conocieron a Dios. En un día, hermano, ellos consiguieron que la palabra de Dios era única y que la palabra de Dios, hermano, debía de dársele valor. Y sabe que lo que escribe Salomón en Proverbios, ¿cuántos han leído Proverbios, hermanos? Le recomiendo, hermanos, siempre lea un proverbio cada día. Un proverbio, hermanos, si establecen un mes, lea un proverbio cada día y se dará cuenta que de aquí a que termine de leer proverbios usted será más sabio, porque son los libros de sabiduría. Proverbios, hermano, está incluido en los libros que se consideran, hermano, de la Biblia, la sabiduría. Acuérdense que un gran sabio escribió Proverbios, que fue, hermano, Salomón. Y se dará cuenta, hermano, que cuando lee Proverbios, no necesita a alguien que le hable, usted le pueda hablar y decir, explícame lo que dice aquí, porque es tan simple, hermano, es tan práctico lo que él escribe, que de tal manera que usted y yo lo podemos entender, lo pueden entender los niños, lo pueden entender los jóvenes. Así es que todos ellos, hermanos, escribieron. Saben que la palabra de Dios, hermano, a través de los años ha sido pasada por prueba de fuego, por muchos. Y dice, y aunque muchos hermanos han querido destruir la palabra de Dios, no solo, sino que también Satanás ha querido confundir a la iglesia poniendo ideas equivocadas, las que la Biblia llama, hermanos, herejías o desviaciones, o conceptos, hermanos, desviados o equivocados. Y que todo el tiempo, hermanos, el enemigo trata de hacer eso con usted, trata de hacerlo con la iglesia. Lo trató de hacer con Jesús cuando Jesús está, hermano, entrando por un tiempo de ayuno y oración. Después de 40 días de entrar en ayuno y oración, Jesús, hermano, está saliendo de ese ayuno, de ese apartamiento. Y lo que viene, hermano, a él, lo primero que viene fue Satanás a confundirle y a decirle, si tú tienes hambre y si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted puede encontrar esa frase, no la dijo por primera vez Jesús, sino, hermano, la dijo Dios a través de Moisés cuando el pueblo de Israel iba pasando por el desierto. Dios le dio esa palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que nos enseña Proverbios en esta porción de la Escritura? En esta porción de la Escritura, en Proverbios, hermano, nos enseña, ¿verdad? Nos enseña a que nosotros debemos valorar la palabra de Dios. Nos enseña, hermano, que en el primer verso nos enseña y nosotros admiramos que la Biblia nos habla, Dios a través de la palabra de Dios nos habla y nos dice que nosotros debemos darle valor a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, hermano, para nosotros debe de ser como un tesoro que nosotros guardamos. Sabe que se dará cuenta, hermano, que las cosas valiosas que usted tiene en su casa no las pone en la mesa o por ahí en la entrada de la puerta, ¿verdad que no? Las pone por allá escondidas y que nadie vea dónde las pone, y usted busca el lugar más secreto porque usted dice, en este lugar nadie las va a encontrar. ¿Por qué? Porque uno está pensando que se las van a robar esas cosas valiosas, ¿verdad que sí? Como alhajas, anillos, un reloj de oro o qué sé yo, aretes, cosas de oro, cosas valiosas. Aun si son documentos valiosos, los guardamos, los cuidamos, los protegemos, los guardamos en un lugar secreto, en un lugar donde
solamente nosotros sabemos dónde están. O aquellas cosas, ¿verdad? Utensilios valiosos. Si son, hermano, utensilios que usted usa para la cocina, usa los más baratos, usa los que le costaron 10, 20, pero si uno le costó 50, o le costó 100, o le costó 30, hermano, o le costó unos 200 o 300, hermano, no lo quiere usar. Y lo guarda, ¿por qué? Porque es algo de gran valor, ¿cierto? Hermano, hay unos trastes, hermano, que ven y yo digo, oh, esto son precios exorbitantes. Yo digo, hermano, tanto, y le dicen, hermano, cómo cuidarlo, le dicen cómo lavarla, le dicen qué jabón debe de usar, qué jabón no debe de usar porque la maltrata, hermano, y ahí lo tiene, ¿cierto o no? Por cierto, hermano, lo que más cuida pero menos usa, ¿cierto o no? Y cosas así, hermano, pueden ser también, hermano, herramientas, pueden ser, hermano, la ropa, hermano, el traje que le costó más caro, es el que menos quiere usar, es el que menos, hermano, quiere que lo toque. No me lo toques, ¿cierto o no? No lo muevas de ahí. Va a mover algún adorno, hermano, en la casa, alguien. No, ten cuidado con él, porque no me costó cualquier cosa, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque nosotros cuidamos las cosas de esa manera, porque para nosotros representan un gran valor, ¿cierto o no? Son un tesoro para nosotros, son un tesoro, ¿cierto o no? Para algunos de nosotros, hermano, el reloj, el teléfono, hermano, que ha salido, hermano, es de gran valor. Se nos olvida y regresamos corriendo. Se nos olvida el libro, no regresamos corriendo, pero si se nos olvida el reloj, el teléfono, perdón, porque es uno de los últimos modelos, regresamos corriendo. ¿Cierto o no? Se nos olvida la esposa, no regresa corriendo. Se nos olvida el esposo, no regresa corriendo. Se nos olvida el hijo, no regresa corriendo. Mire, un día estamos en la iglesia en Sidro Willing y nos vamos todos y nos vamos y vamos viendo que se nos olvidó Daniel, hermano. Se nos olvidó Daniel. Qué bueno que nos acordamos. Si nos hubiéramos cargado una semana después, imagínense. Ahí nos vamos a encontrar como quieren, vamos a regresar a la iglesia, ¿cierto o no? Ahí no está. Pero déjeme decirle, hermano, la palabra de Dios dice en el primer verso: hijo mío, no te olvides de mi ley, dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. Y está hablando de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Entonces Dios nos habla a través de su palabra, que la palabra de Dios, hermano, sea un tesoro para nosotros. ¿Sabe cómo nosotros debemos de ver este libro? Debemos verlo, hermano, como un libro sagrado, es un tesoro. No lo tire por ahí, hermano. No ponga cosas encima de la Biblia. No escriba nada dentro de él, hermano, una receta médica. No escriba, hermano, en la Biblia, hermano, una lista de cosas que va a comprar a la tienda, los tomates, los chiles. No. Porque este es un valor, hermano. Dios nos lo ha dejado para usted y para mí, para que la atesoremos. Claro que este es un papel. Estos son tinta, letras. ¿Cierto o no? ¿Sabe que usted y yo, hermano, debemos traer la Biblia más cara? Y no el teléfono más caro, pero sí la Biblia más cara. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Díganlo fuerte, diga gloria a Dios. Está conmigo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla, hermano, que la palabra de Dios debe de ser para nosotros un tesoro. Le voy a enseñar, hermano, la historia, cómo se escribía la Biblia. La historia dice, hermano, mire, la Biblia habla acerca de los fariseos y escribas, ¿cierto o no? Y nuestro corazón, le voy a decir, en nuestro corazón tenemos en un muy mal concepto a los escribas y fariseos, ¿cierto o no?
No, diga hermano, no le vamos a poner en disciplina. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el fariseísmo, los escribistas, hermano, cuestionaban a Jesús. O sea, pero no era todo malo de ellos, solamente la parte, hermano, donde eran religiosos. Ahí sí estaban mal, pero todo lo demás, hermano, estaba bien. ¿Está conmigo? Porque Jesús no dijo, están en todo mal los escribas y los fariseos, no. Solamente, hermano, estaban mal porque ellos eran unas personas religiosas. ¿Está conmigo? Ahora, lo interesante es que a veces usted y yo también somos personas religiosas. Diga gloria a Dios. Y usted dirá, ¿por qué, hermano? Cuando miramos a alguien que no debiera de acercarse a Dios. Cuando miramos a alguien que no debiera de venir vestirse así y venir a la iglesia. Cuando miramos a alguien que se pone algo o se pinta el cabello y viene a la iglesia. Esa es religiosidad. ¿Está conmigo? Diga gloria a Dios. No están convencidos, ¿verdad? Nótese, ¿cómo se lo enseño? Mire, dice la Biblia que un día, hermano, vino un fariseo y un publicano, no un republicano, ¿no? Pero un publicano. Y dice que el publicano se sentía tan pecador, que no se sentía digno ni de levantar su rostro. Y nomás decía, Señor, ten compasión de mí. Y dice el fariseo, gracias a Dios te doy porque no soy como este pecador. Te doy gracias, Señor, porque no soy. ¿Está conmigo? A veces, hermano, nosotros, a veces, y no se da cuenta y usted está, y digo, yo estoy siendo religioso. ¿Está conmigo? Ahora, lo bueno que reconozcamos. Amén, hermanos. ¿Y en qué iba? Les iba a decir, hermano, que no todo estaba mal. Ahora, el valor, hermano, que usted y yo le debemos dar a la palabra de Dios, hermano, y debemos de entender que la palabra de Dios es sagrada. Diga sagrada. La palabra de Dios es santa, que nos santifica. ¿Está conmigo? Amén. ¿Está conmigo? Así es que usted y yo, hermano, le debemos dar valor a esto que tenemos en la mano. Amén. Ahora yo le digo, esto es papel y tinta, que aunque nosotros le debemos dar valor, pero ahora cuando se convierte viva en nuestros corazones, ahí también le debemos de dar valor. ¿Cierto o no? Cuando usted ve a alguien, hermano, que avienta la Biblia, hermano, no que sea, ahí sí que no que sea, ahí sí sea religioso. Si tiene la Biblia, hermano, ahí debajo de muchas cosas, y ahí en muchos, guardada por allí, informada, ahí sí no que sea religioso. Amén, hermanos. Amén. Quizás usted va a decir, tengo permiso del pastor. Sí, está bien. Pero le quiero decir, hermano, que la palabra de Dios era tan sagrada para esos hombres que son escribas, los que la Biblia habla, escribas. Le digo que no todo era mal de ellos, pero solamente la parte que eran religiosos. Pero estos escribas, hermanos, se metían en un cuarto. Hermano, a transcribir, no traducir, sino transcribir. ¿Qué es transcribir? Copiar de un documento a otro papel, exactamente como estaba en un papel o en un rollo, exactamente transcribirlo, o sea, copiarlo exactamente sin equivocación. ¿Está conmigo? Interpretarlo quiere decir que le va a cambiar palabras a nuevo escrito, pero no, era una transcripción, un transcrito, lo iba a copiar exactamente. ¿Y sabe qué hacían los escribas? Se metían en un cuarto y se metían allí y empezaban a traducir, quite eso de su mente, traducir, transcribir. Copiar, empezaban a copiar los rollos a otro rollo y empezaban a escribirlo.
Y cuando llegaban a la palabra Jehová o Yahvé, que ellos habían dado ese nombre a Dios, cuando lo escribían, ellos interpretaban que si volvían a escribir o seguir escribiendo con la misma pluma la palabra de Dios, para ellos estaban ofendiendo a Dios. ¿Y qué era lo que hacían? Que tiraban la pluma y tomaban otra pluma para seguir escribiendo. Cuando llegaban otra vez a escribir la palabra Jehová o Yahvé, tomaban una pluma nueva porque ellos consideraban que era tan sagrado lo que estaban escribiendo que ellos pensaban que al repetir o usar una pluma nuevamente, ellos estaban pecando contra Dios y la volvían a tirar. Y lo que ellos hacían, hermanos, que ellos no salían de ese cuarto desde que empezaban hasta que salían, porque ellos pensaban y consideraban que si ellos están escribiendo, hermanos, los documentos, están copiando los documentos o la palabra de Dios, ellos consideraban que cuando salían de la puerta, el aire que les pegaba a ellos, si venía de las naciones paganas, ellos consideraban que estaban contaminados. Y ellos consideraban que estaban contaminados y ellos consideraban que ya no eran aptos para regresar y seguir escribiendo, transcribiendo la palabra de Dios. La historia cuenta que había un escriba que estaba transcribiendo o copiando el libro de Isaías. Y cuando este escriba está escribiendo el libro de Isaías, lo está copiando, empieza a copiarlo. Y la historia cuenta que en los últimos capítulos, como se le acabó la tinta y él no podía salir porque se contaminaba, la historia cuenta que él se hace una cortadura en su piel y él termina de copiar el libro de Isaías con su propia sangre. Ahora, ¿cómo lo podemos relacionar nosotros esa historia y lo que hizo este escriba? Nosotros lo podemos relacionar, hermano, porque el libro de Isaías, hermanos, es un libro, hermano, bien importante dentro de la palabra de Dios, ¿cierto o no? El libro de Isaías hermano, se considera es el quinto evangelio, donde la Biblia enseña que por sus llagas nosotros fuimos curados, que todos fuimos apartados, nos apartamos de Él como ovejas sin pastor. De tal manera, hermano, era tan valioso y tan sagrado, hermano, la palabra de Dios, que ellos tenían el cuidado de hacer algo que no estuviera bien en cuanto a la palabra de Dios. Ahora usted y yo tenemos, hermanos, la palabra de Dios. Ahora usted y yo vivimos con la palabra de Dios. La Biblia enseña que su palabra debe de ser un tesoro para nosotros. Déjeme decirle humanamente, hermano, en este tiempo, en este día, en la iglesia, en nosotros debemos de tener cuidado cada uno de nosotros, porque quizás, hermano, en nuestra vida la palabra de Dios no tiene el valor que debe de tener en nuestra vida. Es más, le restamos importancia a traer la palabra de Dios con nosotros. Si la tenemos bien, si no la tenemos también bien. Si está con nosotros, está bien. Si no está con nosotros, no está bien. Deberíamos usted y yo, hermano, estar pensando, como padre yo debo de tener la palabra de Dios, mi esposa debe de tener la palabra de Dios, cada uno de mis hijos yo debo de comprarle la Biblia y ponerla en sus manos, porque eso es la luz que guiará o le iluminará su camino. Pero déjeme decirle, ¿qué hacemos? Le compramos cosas quizás que no son tan importantes
irrelevantes para su vida. Nos preocupamos que las tengan ellos y no la palabra de Dios. Nos preocupamos por que tengan quizás salud, que tengan vestido, quizás que tengan un pasatiempo, un momento o algo donde ellos puedan invertir su tiempo. Pero la palabra de Dios, hermano, nos enseña que debe de ser un tesoro. Es algo que debemos guardar, cuidar, proteger y tener, hermano, en un lugar seguro. No vaya a su trabajo si no lleva la palabra de Dios. Tenga una Biblia en su casa, tenga una Biblia en su carro, tenga una Biblia en su oficina, tenga una Biblia en su cartera. Porque déjeme decirle, en todo el tiempo, hermano, estamos necesitando la palabra de Dios. Amén. En todo tiempo estamos necesitando, hermano, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos de sacar inmediatamente cuando tenemos un problema? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos pronunciar a alguien, hermano, inmediatamente cuando viene con una necesidad? La palabra de Dios. Porque eso es el tesoro para ellos. Eso será de gran valor para ellos. Mire, hermano, lo que el apóstol Pedro dijo a aquel cojo que estaba en la puerta, la hermosa, que iba a la oración. Pedro le dijo: no tengo oro ni plata. Estás buscando algo de valor en mí, pero yo tengo algo más de valor que te puedo dar. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y dice la Biblia, hermano, que ese cojo se levantó. ¿Por qué? Porque Pedro le dio algo más de valor. ¿Sabe, hermano? Escúcheme lo que lo voy a decir. Si usted le ayuda a un pobre con dinero, ese pobre seguirá siempre siendo pobre. Pero si usted le ayuda con la palabra de Dios, ese pobre un día será exitoso, un día será rico en el reino de los cielos. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que debemos de tener valor a la palabra de Dios. Téngala en su casa, en su carro, sea de gran valor para usted. No sea algo, hermano, que si lo tiene con usted está bien, si no lo tiene con usted también está bien. Déjeme decirle que a veces venimos a la iglesia, hermano, sin la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser algo personal como el corazón. Tiene que ser algo personal como un reloj. Tiene que ser algo personal como nuestro pulso, como nuestro pensamiento. Eso debe de ser todo el tiempo, hermanos, la palabra de Dios. ¿Por qué? Siempre hay una razón en por qué nos pide Dios que lo hagamos. La Biblia dice que la misericordia y la verdad serán el fruto de la palabra de Dios en nuestro corazón. La misericordia y la verdad serán el fruto de la palabra de Dios cuando nosotros la atesoramos. ¿Sabe? La Biblia habla de frutos, habla de lo que nosotros damos cuando la palabra de Dios, hermano, toma el control y tiene control en nuestra vida. La Biblia dice que nosotros, hermano, producirá, hermanos, los frutos serán la misericordia y la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos, hermanos, la palabra de Dios. Nuestro corazón, hermano, se convertirá como en el corazón de Dios. Su corazón y mi corazón será como el corazón de Dios. Acuérdese, la Biblia dice que la misericordia se mueve. La Biblia dice que un samaritano iba de Jericó a Jerusalén y estaba un hombre herido, casi muerto, y dice la Biblia que él fue movido a misericordia. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios reinaba en su corazón. Y cuando la palabra de Dios reina en tu corazón, la misericordia de Dios son algo que se manifiesta, algo que se mira. Cuando la palabra de Dios toma el control en nuestro corazón, sabe, una de las cosas que nuestro corazón se convierte como en el corazón de Dios, tú y yo empezamos a amar al mundo perdido. Tú y yo nos empieza a doler mirar las personas que se están perdiendo. El fruto de la palabra en nuestro corazón quiere decir que nos dará dolor cuando una persona no conoce a Dios. Cuando alguien no está conociendo a Dios, quiere decir que nos dolerá esa situación de esa persona. Y buscaremos y desearemos que conozca a Dios. Desearemos que esa persona reciba la misericordia de Dios. Así que de aquí en adelante, iglesia, usted tiene que ver al perdido con dolor en su corazón. Y cuando nosotros tenemos dolor en el corazón por los perdidos o por aquellos que sufren, lo que usted va a empezar a hacer, empezar a clamar por los perdidos, empezar a orar por aquellos que no conocen al Señor, decirle al Señor: Señor, sálvalo, perdona su pecado, restáuralo, Señor, salva las naciones, salva nuestra comunidad, salva a este perdido. Cuando vaya en las calles y encuentre un homeless que pide dinero, que su corazón le duela y usted empiece a decir: Señor, ten misericordia de él, que pueda conocerte. Empieza, porque ¿cómo cree que usted que en este tiempo se duele el corazón de Dios en ver al mundo que está perdido? Cuando la Biblia enseña en aquel tiempo de Noé y vio Dios que el hombre su vida era continua en pecar, dice la Biblia, y usted puede conocer el corazón de Dios, dice la Biblia que Dios le dolió su corazón por mirar la condición de que se encontraba el ser humano, el hombre en ese tiempo. Otra de las cosas la Biblia enseña, la verdad siempre dice, estarán en tu corazón, dice: átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Cuando habla la palabra de Dios, hermano, y dice, se refiere a la palabra verdad, busca la verdad. Cuando Jesús decía: mis palabras son verdad y son vida. Cuando la Biblia habla y dice, habla acerca de misericordia, dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Cuando habla de la verdad, habla, hermano, acerca de la idea de Dios, el concepto de Dios, o los caminos de Dios, los propósitos y los planes de Dios. A eso se refiere la verdad. Jesús dijo en muchas ocasiones: mis palabras son verdad y son vida. ¿Por qué? Porque Dios nunca se equivoca. Lo que Dios te dice, eso es. Lo que Dios nos ha dicho, eso es. Ahora, ¿cuál es lo contrario a la verdad? Déjeme decirle que en el mundo, en la sociedad, el hombre, hermano, en su razonamiento, lo que la Biblia habla es la sabiduría diabólica, la sabiduría que no agrada a Dios, hermano. No se refiere, hermano, a los que estudian como doctores, no se refiere a los que estudian como abogados, no se refiere a los que estudian como en una profesión, no se refiere que esa sabiduría es diabólica, no. A la sabiduría que se refiere la palabra de Dios diabólica es en aquella sabiduría que el hombre piensa
que lo que hace y lo que decide es mejor que lo que Dios piensa y dice. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Esa es la sabiduría que la Biblia dice que es diabólica. No cuando un doctor, hermano, estudia, no, porque ¿cuántos de nosotros hemos necesitado de un doctor? Todos hemos necesitado de un doctor, todos hemos necesitado de un abogado, todos hemos necesitado, hermano, de una persona con conocimiento, porque ellos saben, han estudiado, hermano, y han descubierto lo que es bien para el ser humano. Pero cuando el conocimiento, hermano, o diabólico, o lo que la Biblia dice es cuando el hombre piensa o dice que Dios no existe. Esa sabiduría, hermano, diabólica. Cuando el ser humano, hermano, adjudica milagros y lluvias y la fructífero o lo que se da, hermano, a otros dioses. Cuando el ser humano cree en qué sé yo, en muchas cosas menos en Dios. Pero la palabra de Dios habla que nosotros debemos siempre atar la verdad a nuestro corazón, la verdad de Dios. Dice su palabra será medicina. Por último, cuando nosotros atesoramos su palabra, cuando nosotros la guardamos y consideramos que es lo mejor y que es nuestro tesoro, la Biblia enseña que será nuestra medicina. ¿Y qué hace la medicina? La medicina normalmente, hermano, cura los dolores. La medicina normalmente la tomamos para ser sanados, ¿cierto o no? La medicina siempre la tomamos para sentirnos bien. Mayormente, hermano, cuando tenemos gripa, nos vaciamos, hermano, la botella de NyQuil. Le digo, hermano, porque yo lo hice hace 3 días. Tenía una gripa terrible, hermano. Yo digo, yo necesito medicina. Y, hermano, me tomé casi media botella de NyQuil, hermano, y siente uno cómo va haciendo caminito hasta que llega al estómago. Pero déjeme decirle que después de eso yo me sentí bien. Y eso es lo que hace la palabra de Dios como medicina a nuestro cuerpo. Medicina que sana nuestro cuerpo. Nótese cuántos de ustedes y cuántos de nosotros, hermanos, cuando hemos recibido una palabra de alguien, hemos abierto la Biblia, la hemos leído, hermanos, y ha sanado nuestro corazón, ha confortado nuestra alma, ha calmado nuestros pensamientos, ha sido medicina, nos ha sanado. Una vez predicábamos a una señora y esta señora le predicamos acerca del perdón y esa persona yo creo que necesitaba perdón. Y esa persona solamente dijo, y solamente hacer eso yo voy a ser perdonada. Solamente eso es lo que la Biblia dice. Y usted va a ser perdonada. Y nomás así orando, yo voy a ser perdonada. Claro que sí, la Biblia dice que usted va a ser perdonada. Y el perdón trae sanidad, trae paz a nuestra vida, trae paz a nuestro corazón. Hermano, el saber que Dios nos ama, hermano, es algo que nos fortalece. El leer en la palabra de Dios, hermano, que Dios nos olvida de nosotros, es algo que nos fortalece. Job, en los momentos difíciles de su vida, conocía a Dios, conocía su palabra. Y él tenía una palabra, hermano, que sanaba su corazón, sanaba su dolor y sanaba y calmaba su angustia. Job decía, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me va a levantar. ¿Por qué? Porque esa palabra lo sanaba a Él. Cuando el apóstol Pablo, hermano, casi estaba a punto de la muerte, él decía, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Es más, si yo sigo viviendo, quizás pierdo, pero si muero, yo gano. Porque tenía una palabra en su corazón que la atesoraba y que le daba vida a él.
Aún dice refrigerio para los huesos. En otra palabra, que los huesos se fortalecen. ¿Sabe, hermano? Cuando ya está uno más de 50, los huesos le empiezan a doler. Ya no son los músculos ni nada, son los huesos que le empiezan a doler, hermano. Todo le rechina, todo le truena. Pero la Biblia dice, hermano, que los huesos, hermano, será refrigerio para los huesos. Si usted no ha ido al quiropráctico, hermano, hay todo torcido los huesos, todo va al quiropráctico, le da una tronada, hermano, los huesos quedan en su lugar y usted camina derechito y ya no le duele. Pero tiene que regresar a la semana o al mes próximo, ¿no? Porque ya se torcieron otra vez. Así es la palabra de Dios, hermano, en estos huesos nos da refrigerio. ¿Qué refrigerio? Descanso. Salmo 107:20 dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de sus ruinas. La sanidad a través de la palabra de Dios. Póngase de pie en esta hora.